En este video continuamos con el desarrollo de las fases del proceso estadístico. Más específicamente, estaremos hablando sobre la fase 3 de construcción, la fase 4 de recolección y la fase 5 de procesamiento. Es la fase del proceso estadístico donde el OEE, siguiendo las especificaciones de la fase del diseño, debe dirigir la selección de procesos reutilizables, instrumentos, información y servicios que son ensamblados y configurados en esta fase para crear el ambiente operativo completo para correr el proceso. A continuación, veremos los subprocesos que componen esta fase y de las cuales estaremos explicando brevemente. El OEE debe elaborar el instrumento de recolección de datos de acuerdo con el diseño aplicable para operaciones estadísticas que obtienen los datos directamente de las fuentes primarias. Describe las actividades para construir nuevos componentes y mejorar los existentes, así como los servicios necesarios para la fase 5 de procesamiento y fase 6 de análisis. Describe las actividades para desarrollar nuevos componentes y mejorar los existentes que sean necesarios para la difusión de los productos estadísticos, tal como fueron establecidos en la fase 2 de diseño. Configura el flujo de trabajo, sistemas y transformaciones utilizadas en todo el proceso estadístico, desde la recolección de datos hasta su difusión. El OEE debe asegurar la verificación y validación de los servicios ensamblados y configurados, así como de los flujos de trabajo asociados a ellos. El OEE debe llevar a cabo las actividades relacionadas con la gestión de una prueba de campo o piloto. Esta prueba generalmente implica la recolección de datos a menor escala para probar los instrumentos de recolección, seguida del procesamiento y análisis de los datos recolectados para asegurarse de que el modelo genérico de proceso estadístico funcione según lo esperado. El OEE debe garantizar que este subproceso se encargue de las actividades que permitan poner los procesos, servicios ensamblados y configurados, incluidos los modificados o nuevos, en producción y listos para ser utilizados en el proceso de recolección. En esta fase del proceso estadístico, el OEE debe recopilar todas las acciones planeadas, diseñadas y construidas en las fases anteriores con el fin de obtener los datos que permitirán generar la información estadística que satisfaga las necesidades identificadas. A continuación, veremos los subprocesos que componen esta fase y de las cuales estaremos explicando brevemente. Para este subproceso, el OEE debe garantizar que este subproceso cumpla con las siguientes acciones: establecer y seleccionar el marco y la muestra para la recolección de datos, coordinar muestras entre instancias para gestionar superposiciones o rotaciones, utilizando un marco y registro común, asegurar la calidad y aprobación del marco y la muestra seleccionada, mantener los registros subyacentes y utilizados en varios procesos estadísticos, reconocer que el muestreo no es relevante en procesos basados en fuentes preexistentes que usualmente se manejan como censos, supervisión del OEE para garantizar la correcta implementación y calidad de la muestra en los procesos estadísticos. El OEE debe llevar a cabo dos procesos: el entrenamiento y la sensibilización. El programa de entrenamiento debe incluir capacitación en confidencialidad estadística para el manejo seguro de información sensible, proveer un marco teórico y conceptual para entender la operación estadística, incluir actividades de seguimiento y supervisión de la recolección de datos, si aplica, para asegurar la calidad y fiabilidad. Y por último, incorporar procesos de sensibilización para las fuentes de información, promoviendo colaboración y precisión en la entrega de datos. El OEE tiene la responsabilidad de identificar y registrar las acciones de sensibilización, así como los productos, medios
y destinatarios pertinentes, siguiendo las pautas establecidas en la fase de diseño. En este subproceso se lleva a cabo la recolección y recopilación de información mediante una variedad de herramientas diseñadas específicamente para este propósito. El OEE debe realizar las siguientes acciones: cargar los datos recolectados, dar entrada a los mismos de forma manual o automática, analizar los metadatos del proceso estadístico relacionado con la recolección y gestionar el material recolectado si es que existe un instrumento de recolección física de los datos. Esta fase tiene por objeto realizar la depuración o limpieza de datos y su preparación para ser analizados posteriormente conforme a lo diseñado. A continuación veremos los subprocesos que componen esta fase y de las cuales estaremos explicando brevemente. El OEE debe implementar y mantener las actividades para lograr la combinación de los datos, es decir, realizar la integración de estos, más aún si proceden de una o más fuentes. Se encarga de recopilar datos relevantes, ya sea en boleta papel, cuestionario electrónico o bases de registros administrativos. El OEE, con el objetivo de organizar la información y prepararla para el análisis, debe de proceder a realizar la crítica de los datos y utilizar los clasificadores a fin de asignar la codificación de las variables consideradas como objeto de estudio. Se deben examinar o revisar los datos para tratar de identificar problemas potenciales, errores y discrepancias como valores atípicos, respuestas faltantes o errores de la codificación. Se cubren gran variedad de métodos, frecuentemente con un enfoque basado en reglas, para proceder e insertar nuevos valores. Se derivan los datos para variables y unidades que no son provistas de forma explícita en la recolección, pero que se necesitan para obtener resultados requeridos. Se crean las ponderaciones para unidades de registros de datos de acuerdo con la metodología diseñada en la fase de diseño. Se crean los datos agregados y totales de la población de microdatos y agregados de menor nivel, incluyendo la suma de los datos para registros que comparten ciertas características, determinar medidas promedio y dispersión, aplicar ponderaciones para derivar totales apropiados. Se unen los resultados de los otros subprocesos y se crea el conjunto de datos procesados, agregando los resultados, datos y metadatos de las actividades de esta fase para generar una carpeta de datos que se utilice como la base para la fase de análisis de la producción estadística. Luego del desarrollo de la fase 3, 4 y 5, responde: ¿en cuál subproceso de la fase 3 se realiza la recolección de datos a menor escala para probar los instrumentos de recolección? ¿En qué consiste la fase 4 de recolección? ¿En cuál subproceso de la fase 5 el OEE debe implementar y mantener las actividades para lograr la combinación de datos? En resumen, las fases 3, 4 y 5 del proceso estadístico se enfocan en la implementación y preparación para el análisis de datos. La fase 3 se centra en seleccionar y configurar los procesos, instrumentos y servicios necesarios para crear el entorno operativo. La fase 4 se dedica a recopilar datos diseñados en fases anteriores para generar la información estadística. Finalmente, la fase 5 se encarga de depurar y preparar los datos para su análisis posterior, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos.